Independiente Athletic Club. Somos un club deportivo, institucionalmente ordenado, con la participación y el compromiso de sus dirigentes. Tenemos la misión de generar espacios de pertenencia para formar, acompañar, contener e integrar a los socios y a nuestra comunidad. Contamos con actividades profesionalizadas y económicamente sustentables. Renovamos técnicas y tecnologías anualmente. Estamos comprometidos con las necesidades sociales y educativas y apostamos a la formación de personas según la demanda de los nuevos tiempos. Nos regimos bajo un conjunto de valores que son la honestidad, el compromiso, el respeto, la confianza, el sentido de pertenencia, la comunicación y la responsabilidad. Somos el Independiente Athletic Club. Fiordani Renzi Cereales, Sociedad Anónima. Acopio de cereales y oleaginosas, agroquímicos, semillas, fertilizantes a granel, fumigaciones aéreas y terrestres, asesoramiento técnico. Fiordani Renzi Cereales, Sociedad Anónima, brindando el mejor servicio al productor agropecuario. Godeken, Santa Fe. Nuestro negocio siempre fue apoyar a quienes alimentan al mundo, evolucionando junto a vos en la construcción de una agricultura cada vez más productiva. Es por eso que John Deere conecta personas, inteligencia, tecnología y máquinas, para que sigas trabajando con la mejor eficiencia. Ser parte del ecosistema John Deere es tener la visión de tu producción para tomar decisiones con agilidad, aún en tiempos desafiantes. Es compartir conocimientos y datos con ingenieros agrónomos, socios y especialistas. Es tener el mejor soporte a cualquier hora y en cualquier lugar.
Hola, 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 ¿cómo les va? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy buenas tardes a todos, ¿eh? Bienvenidos a este nuevo webinar, este nuevo seminario web que iniciamos y que hacemos cada último viernes del mes. Es un espacio de encuentro para escuchar a las personas más capacitadas, los profesionales más lúcidos y más jerarquizados en distintas ramas. Hemos tenido hasta acá, este es el cuarto que vamos a hacer, la chance de escuchar a Claudio Suchovicki primero sobre economía. Después nos fuimos por las neurociencias con Facundo Manes, nos tocó hablar con Estanislao Bagrag el mes pasado, otro neurocientífico, pero en este caso para hablar del cambio, una palabra sumamente en boga hoy con esto de la cuarentena, y hoy volvemos a pisar el rubro economía. Vamos a charlar en un ratito nada más con uno de los profesionales jóvenes más lúcidos que tiene la República Argentina para entender cómo está la economía y qué va a pasar de aquí en adelante cuando todo esto pase, ¿no? Cuando la pandemia ya sea historia. Quiero antes saludar y agradecer a las empresas que coorganizan este webinar, a Sinergia Desarrollos Urbanos, al Independiente Athletic Club de Chañar Ladeado, Fiordani Renzi Cereales, Catelli Hermanos, Venturino y Acima, que son las compañías que nos acompañan, que te acompañan a vos desde hace tanto tiempo, cada una líder en lo suyo, y que han, bueno, tomado esta idea y la han ejecutado, de tener a personas muy, muy importantes cada último viernes de cada mes. Antes de presentarles a nuestro conferencista, quiero recordarles que ustedes pueden participar de este webinar de manera activa, escribiendo sus preguntas en el chat, y además, sobre el final, hoy, probablemente tengamos la chance de verlos y escucharlos a ustedes también, charlando con nuestro entrevistado, con esta persona que es, bueno, de los mejores en su rubro, que es la economía. Sin más dilaciones, sin más demoras, quiero presentarlo. Él es economista, egresado de la UBA, maestrando en finanzas corporativas en la Universidad de SEMA, economista jefe y socio de Invec Consulting, es conductor de CNN Economía en CNN Radio y columnista en el diario La Nación. Tiene además toda una tradición en el campo de la economía. Se llama Santiago Bulat, ya está en línea. Santiago, Pablo te saluda. Buenas tardes, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Cómo andas, Pablo? Gracias por la invitación y por la introducción. Y bueno, esperemos que salga muy lindo, sabiendo que es viernes también y todos queremos un repunte al final de la semana. Seguro, seguro que sí. Bueno, Santiago, la idea es escucharte, que nos eches un poco de luz acerca de esto que está pasando y de lo que va a pasar, porque todavía estamos en plena pandemia, no sabemos qué va a pasar cuando esto sea historia, creo que tenemos todos la certeza de que va a suceder, de que en algún momento se va a terminar, y qué va a pasar con la economía, que es uno de los rubros, digo, más golpeados, ¿no? Después de la salud, me parece que la economía es el que más castigado ha estado, ¿no? Sí, efectivamente. Si me permitís, voy a hacer uso una breve presentación para contar un poco de qué estamos hablando y vamos haciendo, si te parece, Pablo, ahí preguntas en el medio de lo que vaya surgiendo, o todo lo que tengan ganas lo charlamos. ¿Me confirmás, Pablo, si se ve bien? Perfecto, y te vemos bárbaro, sí. Perfecto. Bueno, ¿cómo andan a todos? Gracias por estar acá. Lo cierto es que un viernes a esta hora hay que ponerle mucho empeño para venir a hablar de economía. Se lo buscaron ustedes, así que yo ahí me alejo de la culpa. Bueno, como les digo, la idea es hacerlo lo más ameno posible, poder conversar un poco de qué está pasando y entender un poco cómo la macroeconomía tan desordenada nos está impactando también, no solo en las decisiones empresariales, sino también en las decisiones cotidianas. Pero obviamente estamos en el marco de un contexto muy difícil, porque estamos en medio de una pandemia, con lo cual eso lleva a tomar decisiones que no son deseables para ningún gobierno ni para ningún Estado, que es básicamente encuarentenar la economía, frenar la economía. Así que vamos a ver un poquito qué está pasando en el mundo, qué está pasando en la actividad económica en la Argentina, un poquito lo fiscal, que es quizás lo que más preocupa ahora, y sobre todo el tercer punto, que es donde desembocan todas estas medidas, que es qué sucede en el contexto monetario, cambiario, y los posibles escenarios que tenemos de recuperación o no de aquí en adelante de la economía.
Vamos en primer lugar a hablar de la evolución de la actividad económica. Conocimos los datos de empleo, fueron datos durísimos, se perdieron 4 millones de puestos de trabajo aproximadamente entre un año y otro, en el segundo trimestre de 2020, registro que se va llevando trimestralmente, ahora lo vamos a ver un poco. La velocidad de la recuperación de la economía ya no es tan rápida como venía pasando en los últimos meses, sino que empezó a ralentizarse un poco más. Los economistas tenemos varias formas, varias letras para llamar a lo que puede llegar a ser una recuperación. Entre ellas, la más deseable cuando hay una caída es la V corta, que es una caída muy pronunciada, pero a la vez una salida muy rápida, entonces queda como esa V así, dibujada. La otra es una W, que podríamos empezar a encarar ahora con un repunte, pero luego una nueva baja, que es uno de los escenarios posibles, y luego la que estamos viendo ahora, que es más o menos una pipa Nike, ¿no? Esto que es una caída y una recuperación bastante lenta, que se daría recién en el año 2021, respecto de lo que caímos en 2019, ¿no? Bueno, empecemos en primer lugar. Para este año la caída que se está esperando es cerca del 13%, una caída que nos llevaría a estar desde que empezó a caer la economía. Nosotros pensemos que la economía argentina empezó a caer en el segundo trimestre del año 2018. O sea, si bien nosotros estamos viendo ahora una desaceleración muy fuerte, vemos que ya venía contrayéndose la economía. No es algo nuevo, obviamente la pandemia le dio el golpe de suerte, digamos, a todo esto, que decías, bueno, más o menos venías cayendo, no te terminabas de caer, pero no era una economía que recuperaba para nada. La pandemia dijo, listo, acá no es un knockout total. Y lo que generó es una crisis de oferta que básicamente se generó en todo el mundo. Pero veamos un poco qué pasó en el gráfico de la derecha, que básicamente lo que hace es comparar un poco cuál fue la salida de la crisis de 2001, probablemente la crisis más fuerte que hayamos vivido en el último tiempo y que tuvo una caída muy parecida en números a lo que fue, a lo que está haciendo esta caída de la economía también. Fíjense lo que se espera de la recuperación de esta economía según el propio mercado. Esto es una simulación de lo que el mercado está esperando. Y fíjense lo que pasó en el año 2001, con aquella caída en el año 2001. ¿Qué pasó en aquel momento y qué diferencia encontramos en aquella crisis 2001 con la crisis actual? Bueno, en primer lugar que la crisis 2001 empezó siendo una crisis exclusivamente financiera. Entonces, vimos que una crisis financiera terminó repercutiendo en la economía real. Pero básicamente salimos explotados de una convertibilidad que ya no era sostenible, la gente perdió los ahorros que tenía con este corralito, devaluamos la moneda de 1 a 4 pesos, prácticamente, que después convergió un poquito más, pero llegó a ser un pico enorme, y básicamente la economía reventó por el aire, ¿no? Eso pasó en el año 2001, pero sí dejó un PBI potencial muy alto. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente que la posibilidad de recuperarse era bastante alta. ¿Por qué? Porque tenía superávit, o sea, un Estado que le ingresaba mucha más plata de lo que terminaba gastando. El gasto se contrajo mucho en aquel momento, ya no era tan alto, pero sí se contrajo mucho, y tenía superávit. Tenía superávit externo, o sea, exportabas más de lo que terminabas importando, y los pagos de deuda ya no los ibas a hacer, con lo cual tenías cancelado esa canilla de financiamiento. Y era una economía que había quedado con mucho desempleo y mucha capacidad instalada, digamos, que se había frenado, porque obviamente esa crisis financiera terminó siendo una crisis de oferta. Ahora, ¿qué sucedió a partir de entonces? A medida que el Estado pudo empezar a inyectar plata en la economía, a dinamizar ciertos sectores, y el sector privado volvió a confiar en que la economía estaba tomando cierto sendero de recuperación con un tipo de cambio que era muy alto, o sea, Argentina había quedado muy barata para todo lo que era afuera, y para venir a invertir en la Argentina, y Argentina ya no tenía problema de divisas, como le está pasando ahora. Entonces era un escenario que decías, bueno, actualmente está en escombros Argentina, pero claramente tiene todo para crecer. Y eso fue lo que pasó a partir del año 2003, o sea, vimos una caída que empezaba en el 98, hacia fines del 98, y terminó de recuperarse recién en el año 2005, para entender un poco dónde estuvimos parados en aquel momento de la crisis grosera que tuvo la economía. Y ahora estamos viendo algo, digamos, similar en lo que fue la caída, pero no tan similar en lo que va a ser la recuperación. ¿Por qué? Porque todavía el frente externo lo tenemos positivo hasta el momento, la reestructuración de la deuda fue una muy buena noticia en ese sentido, pero en lo fiscal todavía el gobierno gasta mucho, vamos a un déficit que es enorme,
ahora lo vamos a ver también. Vamos a un déficit enorme y un mercado laboral, fíjense, muy complicado. Básicamente, la caída de la tasa de empleo es enorme y la tasa de desempleo subió poco. Yo te digo, de 42% que había de empleo pasamos a 33,4%. Es una caída de más de 2,5 millones de puestos de trabajo en los aglomerados urbanos, y si lo extrapolamos a todo el país son 4 millones de puestos de trabajo que se perdieron de un año a otro. Es una barbaridad. Ahora, la tasa de empleo, sin embargo, no creció tanto, porque fíjense que prácticamente en números se mantuvo estable y aumentó un poquito, solamente 3 puntos, ¿no? De un año a otro. ¿Y esto qué quiere decir? Básicamente que la gente perdió el empleo, mucha gente perdió el empleo, pero no todos salieron a buscar empleo. Y esto en gran parte tiene la explicación básicamente en lo que el Estado está pudiendo aportar en este momento a partir de la emisión monetaria, ¿no? En caso de que esto se cancele y que ya no empiecen a dar, que ya no pueda seguir el Estado aportando cierto margen, cierto ingreso al sector, digamos, privado, a las personas que se han quedado sin empleo y demás, bueno, claramente la situación de desempleo va a empezar a crecer más y a verse y a repercutirse, digamos, lo que se vio de esa pérdida del mercado laboral. Entonces, el empleo, lo que vemos básicamente es una caída de la economía que ha sido muy dura, que está siendo muy dura todavía, pero que no es para todos los sectores lo mismo. Fijémonos en el empleo, que ahí se ve clarísimo. Los sectores más afectados, ¿cuáles son? En primer lugar, lo que tiene que ver con hotelería y restaurantes. O sea, lo que está ligado al turismo tiene una contracción muy, muy fuerte, 42,5% de caída en el empleo. Es donde más se ve concentrado, en este caso, la caída del empleo. El empleo público creció 3,2% año contra año, y electricidad, gas y agua sigue creciendo. El resto todos cayeron, pero caen a distintas velocidades. La construcción particularmente es uno de los sectores que cae muy fuerte, pero a la vez también se recupera muy fuerte cuando los proyectos vuelven a tener dinamismo, sobre todo porque tiene un fondo de desempleo que no funciona igual que cómo funcionan el resto de los sectores que tienen un marco laboral que es bastante similar. La construcción es como un capítulo aparte, pero el resto de los sectores muy complicados en términos de empleo. ¿Qué está pasando? La movilidad está empezando a volver, ¿no? Entonces, en el mundo vemos que la movilidad, que esto está medido por los datos de Google, nos vuelve a poner en una situación de, bueno, ¿cómo está la Argentina? ¿Es verdad que tenemos la cuarentena más larga del mundo? ¿No es verdad? Yo creo que ya, digamos, si es por lo que dicen los gobernantes, ya no tiene demasiado sentido verlo, sino por los datos. Y los datos nos muestran que Argentina se encuentra incluso un poco por debajo en movilidad de lo que viene pasando con el resto de los países. Pero lo que vemos básicamente es que los países desarrollados ya han vuelto a la misma movilidad de antes. Es decir, cuando iban a trabajar ya prácticamente están en los mismos niveles de movilidad. Están volviendo a trabajar, de compras y demás, cosa que en América Latina no está pasando del todo. Y Argentina se encuentra dentro de eso. Lo que sí vemos en el indicador de la derecha es que a medida que vuelve la actividad y la movilidad, la actividad económica empieza a retomar un sendero de recuperación. Hay una caída muy, muy pronunciada, que pueden ver a la derecha, y que tiene que ver justamente con cómo se cerró la economía y la movilidad cayó. Las primeras 2 semanas de aislamiento estábamos todos encerrados, y de a poquito empezó a volver y ya prácticamente escucharán, o de más gente contagiada seguramente por este virus, y por supuesto de más gente que se empezó a juntar también, es consecuencia una de otra, por supuesto. Pero no estamos viendo que la recuperación sea tan pronunciada como sí está pasando en los países desarrollados, que ya han vuelto a una movilidad mucho mayor. Entonces, la economía argentina particularmente tiene 2 problemas. Primero, que todavía está estancada en términos de movilidad, o sea que no todo ha vuelto a la normalidad. Muchas empresas han quedado en el camino, de la misma manera que lo estamos viendo con el empleo, pese a que haya una restricción a no poder desemplear personas porque hay prohibición de despidos. Eso finalmente la macroeconomía te termina llevando puesto. Y por el otro lado lo que vemos es que no estamos en una situación en la cual la macroeconomía se te haya arreglado a partir de la crisis. 2001, reitero, vuelve un paso para atrás, pero veníamos con déficit fiscal, déficit externo, nos dejaron de financiar, la economía ya no estaba creciendo como antes, volamos por el aire 2 años malísimos y a partir de entonces empezamos a recuperar. Hoy no estamos en esa situación de que haya explotado todo, por supuesto, lo cual es muy positivo, pero tampoco estamos en una macro que sea propicia, digamos, a mejorar la situación actual. De hecho, estamos yendo a más déficit, ahora lo vamos a ver, y sin posibilidad de financiarlo.
¿Qué viene pasando en el consumo? Fíjense, los shoppings son la línea más afectada, el consumo de shoppings está caído, obviamente todos los que han tenido alquileres ahí adentro, de distintas empresas y demás, por supuesto no han tenido que renegociar todos esos alquileres porque no les dejan tener movilidad, están tratando de aprobar protocolos para que vuelvan a mejorar. Lo que se ha mantenido en supermercados ha tenido una leve caída, pero se ha mantenido en términos reales positivo, y lo que son las ventas minoristas sigue una tendencia bastante parecida a lo que pasa con el resto de la economía. Los patentamientos, que tuvieron una caída muy pronunciada, tanto de automóviles como motos, está pasando algo similar con el tema del dólar, y ahora vamos a ir más a esa parte, pero efectivamente lo que está pasando en el momento es que la producción se cayó mucho. En abril no hubo producción de autos directamente, algo que no pasó en el mundo, pero en Argentina no tuvimos, o sea, producimos 0 autos en ese mes. Bueno, automáticamente se está empezando a recomponer, los patentamientos están empezando a crecer, pero desde un piso muy, muy, muy bajo, y las trabas para la producción ya se están empezando a conocer. La actividad de la construcción, por otro lado, está pasando algo interesante, que es todos los que pueden comprar distintos insumos se están dolarizando de alguna manera. Compro cemento, compro ladrillo, compro esto, compro lo otro, para producir eventualmente, para construir en un futuro. Entonces lo que vemos es que el indicador de la compra de insumos viene creciendo, y por otro lado la construcción en sí todavía está bastante planchada. La actividad industrial, por su parte, pasa algo similar, una caída muy pronunciada que de a poco empieza a recuperarse. Vos, Pablo, me frenás, vos manejas esto, yo Sí, sigo. no. Te estamos escuchando atentamente y bueno, nos parece perfecto porque nos estás poniendo un poco, digamos, en situación, a ver cómo está la República Argentina hoy y a partir de acá qué es lo que se viene, así que dale tranquilo. Efectivamente. Bueno, vamos a ver. Como les dije, el problema anterior es que Argentina viene, desde el 83 para acá, viene desde mucho antes, ¿no? Pero vamos a poner punto de partida en la democracia para no entrar en ningún tema político. La Argentina viene gastando muchísimo más de lo que puede recaudar, y en este momento no está siendo la excepción. ¿Cuál es la complicación de eso? La verdad que en otros países hay déficit fiscal, sí, por supuesto, en la gran mayoría de los países hay déficit fiscal, solo que Argentina tiene un pequeño problema, que no lo puede financiar, o no lo puede financiar por largo plazo. Entonces, una cosa es vos en tu casa tener más gastos de lo que tenés ingresos, pero que lo hagas por un tiempo, porque si lo haces para siempre, claramente vas a tener un problema de liquidez en algún momento, ¿no? Y a Argentina básicamente le está pasando eso, que tiene problemas para financiar sus gastos, porque internamente tiene un mercado que es muy, muy chico. La plata de los argentinos en general está afuera, no está financiando el mercado local, sino que está financiando el mercado exterior, y eso es un gran problema. No tenemos moneda, con lo cual eso es otro de los problemas de este último tiempo, que claramente tampoco confiamos en colocar deuda en el mercado interno, y cuando salimos a endeudarnos en el mercado exterior, cuando se corta la canilla de eso, como nos pasó en 2018, nos había pasado años anteriores, Argentina termina en una crisis enorme porque tiene que ajustarse, y cuando te ajustás a nadie le gusta porque los ingresos son menores. Así que es una película repetida que la conocemos, pero que efectivamente es una dinámica de la cual nos es difícil salir. A ver, ¿qué viene pasando en el último tiempo? Bueno, Argentina, fíjense, la línea que estamos viendo ahí, naranja, es el gasto primario. ¿Cómo crecieron los gastos en abril y mayo? Una locura, casi 100% en los dos meses. Año contra año, o sea, el año pasado contra el mes de este año, 100% en ambos meses. El gobierno dijo, esto es inviable. De hecho, la recaudación, que es la línea azul, viene cayendo. O sea, cae la recaudación, suben los gastos. Vamos a un escenario que es insostenible. ¿Qué empezaron a pensar a partir de ahí? Obviamente que eso es insostenible y que claramente había que hacer algo. ¿Qué se hizo a partir de entonces? Empezar a gastar un poco menos. ¿En qué se gastó un poco menos? Las jubilaciones se ajustaron. Las jubilaciones están subiendo por decreto, no están, digamos, subiendo con una fórmula que debería ya en junio haberse realizado, todavía no se ha realizado. Ahora lo vamos a ver un poco qué está pasando, pero el gran componente de los gastos que hoy tiene el Estado nacional básicamente son jubilaciones, es el 65% del gasto aproximadamente. Y los ingresos empezaron a recuperarse a medida que la actividad mejora. Si nosotros compramos más cosas en el supermercado, si compramos más ropa, si la actividad vuelve a su normalidad, claramente estamos consumiendo más, el consumo lleva a que haya una mayor recaudación, con lo cual la actividad económica viene de la mano con una mayor recaudación. Pero ¿qué pasa? Fijémonos todas estas líneas. Esto te muestra desde enero a diciembre cómo fueron en distintos años los déficits fiscales del gobierno. En el año 2019, que es la línea de más arriba, el gobierno venía tratando de llevar este equilibrio fiscal, o sea, de que le ingrese
más plata de la que le egresa, y terminó en diciembre con un déficit de 0,4%, que si no tenemos en cuenta los ingresos que fueron extraordinarios de aquella vez, el déficit hubiera sido de 0,7%, o sea, un poquito por encima de eso. Pero ahora, si vamos a la línea que era la más complicada hasta que llegó este año, era la de 2015, fíjense, aquella línea azul que está un poquito por encima, en el cual el déficit total fue casi de 4,8 puntos. Y ahora estamos llegando a un resultado primario que ese 4,8 puntos, ese 4,2 puntos, disculpen, del año 2015 ya lo alcanzamos en agosto. O sea, este año vamos a un déficit que va a ser mucho mayor que el del año 2015. ¿Y de dónde sale la plata? Esa es nuevamente la pregunta. Como les digo, el gobierno empezó con bastante gasto por encima de esto, pero empezó a retirar el gasto de coronavirus, el gasto relacionado con el COVID, ¿no? Ya dio menos ATP, dio menos IF, o sea, es como que empezó a contraer parte de ese gasto. Empezó en abril y mayo gastando mucho, dijo esto es insostenible, empezó a retirar un poco el gasto, cosa que es lógico. Si vos haces ahora una política de expansión, porque en un momento estás muy complicado, pero vos decís, la sostengo para siempre, bueno, en algún momento vas a decir, eso es insostenible porque yo no lo tenía planeado de esta manera, que haya un virus y que claramente yo tuviera que dar incentivos a las empresas, tuviera que pagar más salarios de lo que tenía pensado e incluso dar asistencia a personas en situación de vulnerabilidad. Entonces, si mantenemos esos gastos que hicimos, en los cuales incurrió el Estado en algún momento, va a ser imposible financiarlos eventualmente. Y por más buena intención que haya de cualquier gobernante de acá de sostener a todos, el Estado, como ya les demostré hace una filmina, está quebrado. Entonces es muy difícil poder sostener estos gastos. ¿En qué viene gastando menos? El gasto primario, si se dan cuenta, sin coronavirus, digamos, que es la línea azul del gráfico de arriba a la derecha, nos muestra que está prácticamente igual que el año 2019. El gobierno, si no tuviera el coronavirus, no estaría gastando, digamos, si no tuviera todos los gastos relacionados al coronavirus, no estaría gastando tanto más que el año pasado. Entonces no es un gobierno que se ha vuelto loco con el tema del gasto si no fuera por el coronavirus. Hay que ver qué hubiera pasado sin. Pero fíjense que las jubilaciones también no han crecido demasiado. Obviamente el salto sea en junio, donde hay un aumento, pero efectivamente no ha gastado de más. Y los subsidios sí tuvieron un aumento mayor, y yo creo que acá va a ser el principal ajuste del gobierno probablemente el año que viene, en el tema de subsidios. ¿Qué está planeando el año que viene el gobierno? Básicamente que el déficit, que este año va a terminar en 6,8 puntos aproximadamente, el año que viene podría terminar en 4,2% según el presupuesto. O sea, un achique del gasto de más o menos 2,5 puntos aproximadamente. Veremos si esto es a lo que finalmente llegan. Pero fíjense que estamos muy parecidos al año 2015. Entonces, es como una película que vuelve a empezar, que estamos recién parados en ese escenario del año 2015, con una premisa mejor, que es que el gobierno se postergó de acá en adelante todos los pagos que tenía que hacer, entonces liberó un poco los compromisos financieros que tenía, por lo menos hasta el año 2024. ¿Esto qué le podría mejorar, digamos, al gobierno como sendero? Que si eventualmente genera confianza de nuevo, el mercado internacional puede volver a prestarle plata. ¿Cuál es otra de la diferencia con el año 2015? Que no estaba el Fondo Monetario Internacional, ahora el Fondo Monetario Internacional está en el medio. Entonces todo lo que hagamos de aquí en adelante, excepto que querramos romper relaciones con el fondo, va a tener que tener el aval. Y vamos ahora al plano de la dinámica monetaria y cambiaria. Bueno, en primer lugar, yo les pido perdón de nuevo que los gráficos son feos y toda la bola, pero en economía no hay mucha vuelta con estas cosas. Lo trato de hacer colorido, aunque sea, para que más o menos vaya bien. Pero ¿qué viene pasando en el último tiempo? Lo que les muestro acá, estas pelotas básicamente lo que muestran es qué cantidad de plata está emitiendo el Banco Central, maquinita, para dársela al Tesoro de la Nación y que el Tesoro diga, bueno, agarro esta plata que me la está dando el Banco Central y la gasto. Bueno, como estamos viendo, en el año 2020 es un año pico en esta asistencia que da el Tesoro, que da el Banco Central hacia el Tesoro para que pueda gastar. Obviamente tiene sentido en una situación en la cual el gobierno no tiene financiamiento, no puede financiarse internamente porque el mercado es muy chiquito, y eso lo complica, porque que haya un mercado muy chico tiene dos problemas. El primero es que vos, si querés financiar todo internamente,
al sector privado lo estás sacando de la cancha, porque decís, che, yo ya compré un bono, yo tengo unos ahorros, pero ya le compré al Estado su bono, entonces yo no puedo comprar un bono corporativo. Esto es un efecto que en economía se llama crowding out, no es tan directo como lo estoy contando yo, lo estoy contando en medio pago, pero básicamente es, si todos vamos a financiar al Estado, porque necesita después gastar, claramente no queda financiamiento para el sector privado, y eso es una complicación. Y la segunda complicación es lo que les dije antes, es que básicamente no tenemos moneda, entonces a mí me tenés que dar un rendimiento demasiado alto, o me tenés que ajustar por inflación, sí o sí, o me tenés que dar algo en dólares. Y la tercera pata es que el gobierno está fuera de los mercados internacionales. Entonces, no tiene posibilidad de financiamiento. ¿Quién recurre ahí? El Banco Central. ¿Cuál es el problema que recurre al Banco Central? Que cada vez que nosotros vemos que la emisión es grotesca, y sigue creciendo, vemos más presión sobre el mercado cambiario. Y en el último tiempo, lo que estamos viendo básicamente en este gráfico muy muy feo que les puse atrás, que les puse acá abajo, es que básicamente lo que viene creciendo son los pasivos que tiene el Banco Central. ¿Y qué son los pasivos del Banco Central? Mira vos, ¿qué me importan a mí los pasivos del Banco Central? Lo que hace el Banco Central básicamente es decir, bueno, yo te emito plata, emitimos tanto que incluso tenemos que importar billetes de Brasil. Fíjense que a nosotros nos faltan dólares y en realidad lo que hacemos es comprarle pesos a Brasil con dólares. Es de locos en realidad lo que estamos haciendo. Pero bueno, efectivamente está pasando dada la cantidad de plata que estamos emitiendo. Bueno, ¿qué es lo que está pasando en este momento? ¿Cómo es la dinámica? El Banco Central emite, lo financia el Tesoro dice, ah, bueno, con esta plata que me diste, muchas gracias, voy a empezar a gastar en la economía. Doy el IFE, doy jubilaciones, pago los salarios del sector público, activo tal obra que había dejado pendiente, le transfiero a las provincias y pago algunos intereses de la deuda. Muchas gracias, ahora me quedé de nuevo sin plata. El Banco Central dice, che, pero pará, vos no podés meter toda esta plata en la economía, porque si no vamos a tener una complicación enorme, porque esto se va a ir a algún lado, se va a ir a la brecha cambiaria, van a venir a comprar dólares, si compran dólares, el dólar se va a disparar, la inflación se va a disparar y la economía se va a romper. Entonces dice, bueno, vos, yo Santiago, que recibo el sueldo del Estado, por ejemplo, me dice el Banco Central, comprame un determinado bono, comprame una LELIQ, y así los bancos, a través de los bancos, van manejando la liquidez que hay en el sistema. Y así se quedan directamente con la plata a través del LELIQ. Entonces lo que viene pasando es que está juntando muchos pasivos, está diciendo, bueno, está retirando plata del mercado para que eso no se vaya a los precios, pero a su vez está generando una bola mayor. Y esto es lo que se llama en economía los pasivos cuasifiscales, ¿no? Empezó a juntar una gran cantidad de pasivos por encima de lo que viene generando. Eso es, no solamente emite, sino que a la vez lo saca prometiéndote que te va a pagar tal tasa de interés, que hoy es el 38% de las famosas LELIQ. ¿En qué redunda esto? ¿En qué siempre redunda esto? En que toda la gente en la economía argentina, como ve que hay inflación, quiere ir al dólar. Entonces lo que termina diciendo el Banco Central es, te pongo un cepo cambiario para que no vayas al dólar, o tengo que hacer una devaluación enorme para que puedas comprar menos dólares. ¿En qué se le van los dólares al Banco Central? En una economía normal, básicamente. Se van por importaciones, se van porque nos vamos de viaje, ahora no nos vamos de viaje, se van porque ahorramos en dólares, ahora podemos ahorrar 200, e incluso nos pusieron impuesto país, y además nos pusieron un 35% sobre ese impuesto, con lo cual ya estamos en 130 para poder comprar dólares, y esta semana incluso ni siquiera se pudo. Y después, para pagar servicios de la deuda, que los paga el Estado, los pagan los privados. Y después, ¿quién le está demandando también? Los privados para las empresas que dicen, tengo que girar remesas, tengo que importar tal cosa, tengo que darle plata a la casa matriz o tengo que pagar dividendos. Todo eso es lo que pasa en el mercado cambiario, básicamente. Esas son las patas que tiene el mercado cambiario. Hoy, por suerte, para el Banco Central no nos vamos de viaje. Los argentinos en general tienen una balanza turística que es muy negativa para el país porque nos vamos mucho más de viaje o gastamos mucho más afuera de lo que finalmente termina entrando. Compramos dólares todo el tiempo, la famosa fuga, digamos que a todo el mundo le gusta decir fuga, en realidad se llama formación de activos externos, son básicamente todos nosotros comprando dólares. Fíjense que en agosto compramos 5 millones de personas compraron dólares, como para darnos a entender que no hay 4 tipos de traje que dijeron voy a comprar todos los dólares, sino que la sociedad argentina quiere comprar dólares. Y esas son las patas por las cuales se está yendo. Con lo cual el gobierno, yo creo que antes de decir, che, antes que se abran las fronteras te pongo un impuesto más. ¿Por qué? Porque si te pongo un impuesto más, automáticamente ya estoy elevando el piso de la cantidad de gente que se puede ir, estoy desalentando la cantidad de gente que se puede ir y el monto que puede llegar a gastar afuera. Y ahí tenemos cupos y toda la bola.
¿Por qué tanta preocupación del Banco Central con esto? Básicamente porque el Banco Central no tiene reservas. Cuando no tenés reservas o te quedan muy pocas, fíjense que lo de arriba son las reservas brutas, o sea, todo lo que tienen, y abajo en la línea verde estamos viendo las reservas netas. ¿Qué son las reservas netas? Bueno, básicamente te estoy mostrando ahí lo que le queda al Banco Central después de que sacamos el swap con China, y lo que no es líquido, lo que son deudas del Banco Central. O sea, es como que yo te diga, che, yo tengo dólares, pero son de un amigo. Entonces, en realidad los tengo, pero no los tengo, o sea, no son míos. Básicamente eso son las reservas netas. Que lo que viene pasando es que en el año 2011 Argentina puso con 33.000 más o menos millones de dólares de reservas que tenía, puso un cepo cambiario. Ese cepo cambiario, a medida que empezó a pasar el tiempo y la desconfianza y demás, terminó siendo casi en reservas negativas. Vino un gobierno con una nueva expectativa, fíjense ahí en diciembre cómo cambia, por lo menos la expectativa era buenísima en una primera instancia para los mercados, entraban capitales y todo, se endeudó el gobierno, compró dólares el Banco Central y empezó a crecer mucho. Después de 2018 cayó de nuevo y todo se complicó muchísimo más. Volvimos a dejar un Banco Central casi sin reservas y ahora siguen cayendo pese a tener cepo light, cepo hard, impuesto país, cepo hard 2 y ahora vemos cómo siguen cayendo las reservas. Entonces, las opciones que tiene alguien para que no se le vayan, un Banco Central, para que no se vayan los dólares son dos. O te pongo un cepo y te prohíbo comprar, o te devalúo como nunca viste en tu vida y automáticamente no compras más. Vuelvo a algo que empecé con la charla al principio. El caso del año 2001, cuando se devaluó fuerte, ya nadie podía comprar dólares. El salario en dólares quedó pulverizado. Entonces, eso no fue un cepo, pero básicamente era lo mismo. Es como si el dólar ahora pasara de estar en 70 y pico, para nosotros en 130, a que yo te diga, bueno, a partir de ahora ya no está en 130, sino que está casi en 500 pesos. No es un cepo, pero ¿quién lo va a comprar? Está muy difícil, ¿no? Entonces, esa es básicamente la misma situación. Ahora, si lo vemos en términos comparativos, el tipo de cambio real hoy de la Argentina no está demasiado atrasado. Y si uno quisiera comparar, si uno comparara lo que fue el tipo de cambio del año 2001, esos 4 pesos por dólar, y 140 pesos de hoy, básicamente son lo mismo. Entonces, sería una súper exageración que el tipo de cambio oficial se mandara hoy a ser similar a ese 140. Fíjense que en Argentina tenemos 80.000 tipos de cambio, ¿no? Tenemos el dólar soja, o sea, alguien que viene acá, en Argentina, ustedes fíjense que todo el mundo está diciendo, che, nosotros queremos fomentar las exportaciones, la única forma de crecer genuinamente son las inversiones y las exportaciones, y yo creo lo mismo. Pero nunca pasa en la Argentina que vamos a decir ese sendero. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros queremos fomentar las exportaciones de a quien el dólar se lo estamos pagando a 50 pesos. Para decirle a esa persona, si tenés que comprar insumos, lo vas a tener que pagar, si te dejo, a 76. Y si no te dejo, lo vas a tener que ir a pagar a 140. Entonces vos me traes dólares a mí a 50, que lo terminás pagando después de retenciones, y te digo que vayas a comprar a 130, el incentivo no puede ser peor. Entonces, ¿qué hacen todos? Se guardan hasta que haya una nueva devaluación, sabiendo que al Banco Central no le quedan muchas opciones, porque cada vez hay más pesos y cada vez hay menos dólares. Y la ecuación es simple. Eso termina en una devaluación o en un cepo mucho mayor. ¿Hacia dónde puede ir un cepo mucho mayor? A que te digan, ya las importaciones no van más. O sea, van ciertas importaciones. Vos podés importar, vos no podés importar, vos sos mi amigo, podés importar, dejáis, todas cosas que ya conocemos cuando hay faltante de divisas, que está mal dicho faltante de divisas, porque en realidad es un sobrante de pesos. Pero básicamente tenemos un montón de tipos de cambios. Como ven, la línea verde fue en una primera instancia, fíjense, cerca del año 2019, impuesto país eleva el tipo de cambio para los minoristas y ahora se volvió a elevar con este impuesto del 35%. ¿Qué puede pasar de acá a fin de año? Básicamente que la brecha cambiaria vuelva a tome más fuerza todavía. Yo creo que es un escenario ya de demasiada incertidumbre seguir pensando en una brecha tanto más alta, pero claramente si no generás los incentivos esto puede pasar. Lo primero y lo más positivo sería que tomen el control de la situación actual, que generen un shock de confianza, que eso nos deje directamente con una consistencia macroeconómica mayor, o sea que te digan, mirá, el año que viene voy a gastar incluso menos, o sea, voy a eliminar los gastos del coronavirus y voy a ir a un sendero de mayor recaudación fiscal porque voy a terminar con la evasión, voy a generar mayores incentivos, digamos, a que puedan ingresar al sistema, un sistema más blanco va a poder recaudar más.
No voy a subir tantos impuestos, con lo cual también puedo apostar a que las inversiones vengan y te llevo a un escenario mejor el año que viene en lo fiscal. Eso automáticamente se traduciría en un nuevo arreglo con el Fondo Monetario Internacional que te ponga ciertas pautas y que te pueda inyectar una mayor cantidad de dólares, ¿no? Hoy la única forma que te entren dólares es con una devaluación obligando o cerrando la canilla de importaciones. La otra es que suba el tipo de cambio oficial y que finalmente termine convergiéndose a un escenario como pasó en el año 2014. En el año 2013 veníamos con un tipo de cambio ya muy, muy bajo, devaluamos en el año 2014 y la brecha se achicó. O sea, es como que si hoy te diga la brecha está en 140, la brecha del contado con liquidación o el blue, bajaría hasta más o menos 120 o 115, dependiendo cuánto devalúe el gobierno, porque de 75 a 140, uno devalúa y el otro baja. Como que en algún punto se tienden a encontrar y la brecha se achica bastante. Esa puede ser una de las opciones que vemos. La otra es que haya una presión enorme, que pueda llevar a una inflación mucho más elevada, y la otra es que haya una disrupción total de la economía. O sea, apostamos a que finalmente esto no suceda, pero no es un escenario que no podamos contemplar. ¿Se puede disparar la inflación muchísimo? Sí, se puede disparar la inflación muchísimo. ¿Qué tiene que hacer el Banco Central? Contener la cantidad de reservas, bajar la nominalidad de la economía, esto que les digo que el Banco Central emita todo y a la vez saque muchos pasivos, prometiendo pagos futuros, porque los pagos futuros en pesos, básicamente por cómo pensamos la economía nosotros, es una devaluación futura. Y lo que está haciendo el gobierno ahora para que esto no se le dispare es una estrategia que también es conocida, que es básicamente ir reteniendo todo. Te pongo un ancla cambiaria, entonces el dólar lo manejo yo te manejo cuánto sube, el mayorista, no me lo vas a determinar vos. Básicamente viene subiendo 2,6% todos los meses el dólar mayorista. Y lo que vemos es que las tarifas se están congelando, o sea, los precios regulados, fíjense que año contra año 13,9% crecieron, año contra año 13, con una inflación que está cercana a 40. O sea, estoy metiendo ancla en los precios regulados, estoy metiendo ancla en en el tipo de cambio, estoy haciendo que todos los precios de los servicios queden congelados, que los alquileres queden congelados, que los créditos suba queden congelados, y esto a veces funciona como un resorte. Lo apretás, lo apretás, lo apretás, y cuando lo apretás mucho, salta cada vez más, ¿no? Y eso es un poco lo que puede llegar a pasar con la inflación si no se sinceran ciertas variables. Hoy las empresas, las opciones que tienen las empresas que no pueden aumentar en muchos casos sus productos porque hay muchas regulaciones en el medio y mucho control de precios, es que dejen de producir, digamos, que es lo que no queremos que suceda. ¿Cuál es la estrategia de muchas empresas de consumo masivo? Bueno, si yo tengo regulada esta virome, en realidad te hago una virome un poquito más chica y directamente te comercializo esa virome a otro precio, y ese precio para mí queda liberado porque el que está controlado es el de la virome total, pero no el de la virome más chica que yo puedo producir. Todas estas estrategias empiezan a surgir como una vía de escape para ciertas empresas, de las cuales les aumentan los costos y a la vez no los pueden trasladar al consumidor. Pero efectivamente, yo no creo que Argentina vaya a un escenario de desinflación por mucho tiempo, por lo menos. Es más, lo que más me gustaría ver es que pueden controlar este escenario de mucha nominalidad en el próximo tiempo. Lo que vemos en este caso son las tasas de interés. Las tasas de interés están en 38% clavadas. Fíjense que en los primeros meses del coronavirus hubo desinflación en el mundo, o sea, los países de la región desinflaron sus precios. Argentina, por el contrario, siguió aumentando, aunque una tasa menor para lo que es la economía argentina. Y eso llevó a que efectivamente la tasa se mantuviera inalterada. ¿Por qué? Porque el Banco Central sabe que no puede mover la tasa mucho más para abajo que el 38% y la puede sostener ahí básicamente porque hay un cepo cambiario en este momento, ¿no? Y a la vez está obligando a los bancos a dar plazos fijos por determinada tasa de esto, ¿no? Con lo cual les queda un margen muy, muy chico de lo que ellos reciben por el financiamiento del Banco Central. Por otro lado, como vemos, la economía argentina está mostrando empresas que son muy, muy baratas, sobre todo en dólares. Y algo que pasó en el último tiempo es interesante ver, en aquel momento, en el año 2001, cuando hubo una reestructuración de deuda en el año 2005, o sea, fuimos a una crisis de 2001, nos quedamos fuera de los mercados, teníamos un riesgo país de 7.000, para que se den una idea, reestructuramos la deuda, bajamos de 6.500 puntos a 400 puntos, y ahí nos mantuvimos durante mucho tiempo, básicamente con los mercados emergentes. Argentina ahora le pasó algo, que estaba en 2.000 puntos, bajó a 1.100, o sea, todavía por fuera de los mercados, y termina hoy, esta semana, con 1.300 puntos de riesgo país. ¿Qué quiere decir esto? Que Argentina no se le confía todavía en el escenario que está tomando de aquí en adelante.
Aquella reestructuración del año 2005 nos sirvió para regenerar confianza en una economía que venía con superávit fiscal, con superávit externo y venía ya creciendo desde fines del año 2002, ya había retomado un sendero de crecimiento. Entonces la economía argentina venía creciendo y en un escenario macroeconómico mucho mejor. Hoy tenés una economía que no crece hace 10 años, que no tiene superávit y está lejos de cumplir en el último tiempo, y que no tiene un sendero demasiado claro de hacia dónde va la actividad privada. Entonces, la situación es que no que converja el riesgo país de estos 1.300 puntos a 400, como el resto de los mercados emergentes, sino que se mantenga en 1.300 puntos. O sea, arreglamos, bajó a 1.100 y ya nos fuimos a 1.300 en vez de seguir bajando. Algo te dice que no te están confiando mucho. ¿Qué puede pasar de acá en adelante? Y ya me callo porque sé que me recontrapasé, disculpen todos. Bueno, básicamente estamos viendo que en este momento las posibilidades son dos, que vayamos a un escenario positivo, que es el escenario base, que es lo que está viendo el mercado, que el año que viene se crezca la economía, esto que sea un rebote y que se sostenga sería lo mejor, digamos que los próximos años sostengan este rebote, con un escenario de déficit que eventualmente sea más controlable. ¿Qué hay que hacer? Aprobar el presupuesto, marcar una consistencia macroeconómica y, punto fundamental, arreglar condiciones con el Fondo Monetario Internacional, que en octubre empiezan las conversaciones. Luego, levantar el cepo cambiario. Fíjense que en una filmina que les mostraba hace un ratito nomás, el cepo, cuando hay cepo las reservas caen básicamente porque nadie te cree. Fíjense que en este último tiempo les habrán llegado mensajitos a todos de los depósitos, se los llevan. Lo cierto es que el mercado está solvente, los bancos están solventes, tienen préstamos muy por debajo de lo que hay de cantidad de depósitos, pero lo cierto es que con un cepo cambiario las reservas no salen, pero tampoco te entran. Entonces, salen muy de a poquito, pero nadie te viene a invertir. Entonces, Argentina necesita todo lo contrario, necesita justamente poder tener la confianza para que no te lleven puesto cuando vos levantes el cepo y que justamente ingresen más divisas. La otra es que el gobierno no le crean absolutamente nada y que el escenario sea disruptivo. Y que ahí sí podemos hablar de una inflación mucho más alta con un tipo de cambio que se dispare, que el oficial se vaya del 75 a 120. Yo espero que esta no sea finalmente el escenario, pero no sé cuánta probabilidad le adjudico, dado que para mí el gobierno está tomando muchas señales en contra del sector privado, cuando en realidad el único que tiene fuerza para empujarte en este momento es el sector privado, porque el sector público está completamente quebrado. Entonces, si las señales son mejores, si se empieza a levantar de a poco las restricciones cambiarias para que las empresas puedan no solamente importar, sino también empezar a exportar y esa dinámica sea un poco mejor, el Banco Central recupera reservas con un acuerdo con el fondo, te puedes incluso hasta financiar del mercado externo el año que viene. Caso contrario, que las señales sean siendo negativas, aumente la cantidad de gasto y demás para poder financiar a las provincias y a todo el gasto que tiene hoy el Estado, bueno, la situación puede ser disruptiva. Yo no veo el escenario de hiperinflación cerca, que siempre es una pregunta que sale, pero si las cosas se hacen mal, la hiperinflación está a la vuelta de la esquina. Entonces, un escenario de inflación más alta, sí, es probable que se dé. Pero la clave es que no sea disruptivo y creo que es lo que el gobierno está intentando con todas estas restricciones cambiarias. Muchas gracias. Santiago, bueno, una maravillosa radiografía de lo que está pasando en la economía. Hiciste un poco de historia también, nos ayudaste a entender de dónde vienen las crisis, cuáles son los indicadores más importantes. Yo quiero invitarlos a todos a que escriban sus preguntas. Ahora en un ratito vamos a tener también a algunos asistentes, espectadores, ya como partícipes del webinar también, para que te entreguen algunas consultas. Yo mientras espero la pregunta de los espectadores, quiero hacerte una, aunque recién algo dijiste, porque contaste que el Estado, bueno, está fundido, creo que no sé si esa fue la palabra que dijiste. Quebrado, dije, pero sí quebrado, es lo mismo, está bien. Quebrado. Y yo te iba a preguntar si el Estado puede traccionar la economía. Digo, ¿qué pase cuando haya que empezar a crecer? Cuando amaine la tormenta y haya que empezar de nuevo. Y si no es el Estado, entonces, ¿cómo se encienden los motores de la economía? Bueno, por eso, yo creo que el Estado no, digo, el Estado te va a poner mucha plata en obra pública, o por lo menos esa es su idea, pero claramente no tiene los recursos para sostenerlos porque no tiene cómo financiarlos. Digo, yo no soy enemigo de los déficits fiscales. Yo creo que los países pueden incurrir en déficit, sobre todo cuando están en
en crisis como las actuales. Por ejemplo, para ponerle un actor enorme de la economía, que habrán escuchado incluso los que no son economistas, es Keynes. Keynes lo que decía básicamente es, bueno, cuando entras en una recesión muy, muy grande que nadie la soporta, el Estado tiene que estar ahí para poner plata, hacer que esa crisis no sea tan grave y que le den dinamismo a la economía, que es un poco lo que pasó durante toda esta pandemia. Los estados lo que hicieron fue fiscalmente ponían plata y además ponían garantías para que los bancos otorguen plata, porque los bancos si no tienen seguridad no dan plata, entonces si el Estado está detrás como garante, ponen plata. Ahora eso es algo que Argentina viene queriendo hacer desde el año 2010 para acá, es una estrategia que, reitero, funcionó cuando teníamos superávit, pero no cuando teníamos déficit, porque ese déficit no lo podemos financiar, entonces el problema de Argentina no es tener déficit, sino no saber cómo financiarlo. Y vamos a otro año, el año 2021, que el Banco Central va a ser de nuevo el que ponga plata. Entonces, si la única entrada de plata viene porque la imprimimos, vamos a ser millonarios en pesos. Y el peso no va a valer nada. Entonces, creo que hoy por hoy lo que tiene que pensar, para mí el motor tiene que venir por el lado privado. Reitero, yo estoy bastante convencido de eso, creo que muy convencido, de que el Estado lo que tiene que dar es cierta certidumbre. ¿Y por qué a mí me parecen negativas ciertas cosas que hace este gobierno en algunos puntos? Las intervenciones, los congelamientos y demás. Yo pienso que en otros países vos podés realizar ciertos congelamientos, podés decir, intervengo el mercado de alquileres porque la situación se ha vuelto muy irracional en un contexto de pandemia, en un contexto de crisis total. Pero Argentina, que viene en un historial muy, muy negativo en términos de confiscación de depósitos, AFJP, Plan Bonex, todo ello que hizo tanto ruido en la economía argentina, claramente cuando vos tomás una decisión intervencionista estás generando un pánico. Entonces lo que hace automáticamente es vendo todo lo que tengo en la Argentina, compro dólares y me voy afuera. Hoy Argentina, los argentinos tienen 30% del PBI lo tienen afuera, en términos netos, o sea, activos. Nosotros somos acreedores del mundo. Y si lo vemos en términos de inversiones que hay afuera, es casi un PBI que hay afuera de Argentina. Eso es una locura la cantidad de plata que hay por la inseguridad jurídica. Entonces, yo creo que Argentina tiene un problema de confianza enorme y que va a costar mucho recomponerlo, pero que claramente hoy hay que apostar a eso, hay que apostar a que sea el sector privado el que traiga esos dólares que están afuera a querer invertirlos acá. Y la única manera de querer invertirlos acá es con incentivo y con seguridad jurídica. Si eso no está, ya partimos de que las premisas básicas están completamente rotas. Bueno, a propósito de esto que dijiste recién, porque dijiste la frase confiscación de depósitos, y Laura Barbieri, de Acima, pregunta, tema dólar, rumor corralito de estos días, ¿qué hay de cierto? Le agregaría yo, a propósito de esto que se habló en algún momento, que circuló, ¿existe la posibilidad? Bueno, ahí había un tuit de que hoy va a ser el feriado bancario, o algo así. No, a ver, yo no voy a poner la mano de fuego de que no puede pasar nada, pero al margen de eso, para poner un poco en perspectiva, ¿cuándo los argentinos vivimos una confiscación de depósitos? Básicamente cuando salimos de un sistema de la convertibilidad que hoy está prohibido por ley, que básicamente, ¿qué era? Yo recibo, Pablo, tus depósitos, los tengo acá, son pesos lo que vos me diste, pero yo digo que son dólares porque total es una convertibilidad, y agarro y presto esos dólares para afuera a cualquier persona. Cuando vos querés venir a retirar tus dólares, esos dólares no estaban, la otra persona no generaba dólares porque generaba pesos, y el sistema tenía prestados. De cada $1 que había depositados de verdad, había 4 prestados. ¿Se entiende? Digo, entonces, una situación que era insostenible. Hoy, de cada $1 que hay depositado, hay 0,35 dólares prestados. O sea, es un sistema que tiene mucho más dólares depositados de lo que tiene prestados. Entonces, no hay ningún problema para los bancos. Los bancos te dicen, nosotros tenemos mucha liquidez, tenemos muchos depósitos, pero los depósitos son de la gente. Ahora, si vamos todos los que estamos acá y convencemos a no todos nuestros familiares y a todos los familiares de los familiares de los familiares y de repente vamos todos corriendo al banco a sacar todos los depósitos en dólares que haya, claramente vamos a generar una situación de disrupción total. Pero no en Argentina, en Brasil, en Chile, en Paraguay, en todos lados, digamos, en cualquier lugar donde todos vamos a sacar nuestros depósitos, si había plata prestada, vas a generar un colapso del sistema. Entonces, posibilidad que haya hoy, que pase hoy eso, muy baja, muy, muy baja, pero si empieza a generarse una desconfianza tal que todo el mundo va a sacar los dólares, la posibilidad pasa de ser de 0 a 1 y a 2 y a 3%. ¿Entiendes? Bueno, Luciano Riva te pregunta,
¿cuán cerca estamos de una reactivación económica y que más sectores vuelvan a trabajar y a producir a un mayor ritmo? Bueno, la verdad que va a depender mucho de los rebrotes y demás, entonces no es tan fácil saberlo en el sentido eh, de qué puede pasar solamente desde lo económico, de lo estadísticamente económico, porque es difícil el retorno desde una pandemia. Digo, si uno ve lo que está pasando en Europa, de repente Italia, países como Italia o el Reino Unido o España, habían vuelto a una actividad normal en la cual los indicadores de actividad ya estaban prácticamente volviendo a la normalidad y los rebrotes hicieron que muchas actividades volvieran para atrás. ¿Qué quiero decir con esto? Que no depende solamente de lo estadístico, de decir el año que viene puede rebotar, sino también de que efectivamente las actividades no tengan que volver para atrás incluso de lo que ya están. Y hay muchas que todavía no han abierto, ¿no? Y yo creo que el turismo va a seguir afectado un tiempo más y hay mucha preocupación en el sector. Entonces no es tan claro a partir de lo sanitario, que a mí me excede, por supuesto, pero reitero que si tenés tanta incertidumbre por el lado del coronavirus, lo poco que tenés que hacer es darle certidumbre al sector privado para que tome decisiones positivas, para que tome decisiones de inversión. Hoy la inversión está volviendo a niveles de hace 40 años para atrás. O sea, pensemos que hemos perdido una capital enorme ahora, que es lo que más se va a pagar, me parece, de acá en adelante. Bueno, están llegando muchas preguntas, yo te hago un ping-pong, Sí. Santiago. ¿Qué crees que va a pasar con las deudas de las empresas? Que solo van a poder pagar una parte, dice otro de los espectadores. Bueno, ese es un tema, claramente. Lo que hizo el Banco Central, les digo para el resto que está ahí, el Banco Central lo que dijo es, a 76 solamente vas a poder comprar 40% de la deuda, el 60% restante que vos tengas de deudas financieras la vas a tener que salir a refinanciar. Y acá no me quedaba algo claro, pero creo que está claro, y que es que si vos comprás en el contado con liquidación para pagar deudas, ya no podés comprar en el mercado libre de cambios, entonces sí o sí estás obligado a refinanciar. Y a mí me parece que acá hay un error por parte del gobierno, en el sentido de que renegociar tu deuda, la del sector público, no era un objetivo per se. O sea, no es negocio y listo y ya todo funciona, sino que justamente vos tenías que renegociar la deuda pública para que la del sector privado también se pueda renegociar y para que ellos puedan acceder a divisas, para bajar la brecha cambiaria y para que los minoristas dejen de presionar tanto ante una eventual devaluación. Y está pasando todo lo contrario. Digo, renegociaste la deuda, punto muy positivo, reitero, muy positivo, pero automáticamente está creciendo la brecha, los minoristas cada vez quieren comprar más dólares y obligaste a las empresas a defaultear. Entonces solamente salvamos al sector público y al sector privado lo mandamos al muere con todos sus demandantes de dólares, que son los que pusieron plata en proyectos, que muchas veces hay gente de afuera que dice, ¿cómo no me vas a pagar la deuda que me debes? Una locura. Pero es muy negativo lo que está pasando en el sector privado. Son más o menos 3.300 millones de dólares entonces lo que ha quedado, digamos, ahí pendiente de reestructuración para los privados. Bueno, una pregunta de Marilyn Quarcioni, que es otra espectadora, dice, ¿cómo puede el Estado generar esa seguridad necesaria de la que hablas para que se invierta en nuestro país y todos dejemos de ahorrar en dólares? Yo creo que no vamos a dejar de ahorrar en dólares hasta que no baje la inflación a menos de un dígito, a un dígito, digamos. O sea, si no rompemos la barrera del 10% de inflación anual, la gente va a seguir pensando en dólares e incluso así va a seguir pensando en dólares. Tienen que pasar varios años para que eso deje de suceder. Ha pasado en otras economías del mundo, digo, Chile es una muy cercana. Las economías del mundo en general terminaron con la inflación en los 80, los países de Latinoamérica la terminaron de romper en los 90 y Argentina ha vuelto a incurrir en esta inflación a partir de los 2000. Pero es un proceso largo, es un proceso que a priori yo no crearía más impuestos. O sea, Argentina está plagado de impuestos que han sido, que dijeron, bueno, esto va a ser de única vez. Bienes personales, ingresos brutos, impuesto a los cheques débito y crédito. El impuesto al valor agregado, el IVA, era de 13%, pasó a ser 21%. Todo eso que te nombro fue temporal. Única vez que lo ponemos porque necesitábamos para el Estado. Y todo quedó, y todo lo estamos pagando hoy. Y son todos impuestos distorsivos. Y además, estamos pagando también, estamos próximos a pagar el impuesto a la riqueza. Entonces, que digamos, ahí es recontra debatible. En todos los países del mundo están debatiendo si ya hay que hacer un impuesto a la riqueza o no. Pero Argentina ya paga impuesto a la riqueza, que es bienes personales, paga una de las tasas más altas del mundo, y a partir del año, y desde el año pasado, que si tenés la plata afuera siendo argentino, pagás más todavía que lo que pagás si tuvieras la plata acá. Entonces,
Ya pagamos eso y no estamos dando incentivo a los que pueden traccionar, pongan la plata acá. Sobre todo porque vos decís, bueno, está bien que paguen los ricos y todo lo que quieras, que paguen una vez, pero si fuera tan simple la ecuación, ¿por qué no? Y son tan pocas personas, ¿por qué no les hacemos pagar todo? Que paguen todo, que revienten todo lo que tienen y que lo distribuyan. Pero claramente una economía no se hace de redistribución si la torta es cada vez más chica. Y esa es la principal complicación que tiene la Argentina, y yo creo que la grieta viene por eso, es por una sociedad que se ha empobrecido mucho en el último tiempo. Entonces, lo primero es dar señales del sector público. Nosotros lo único que vemos del último tiempo es que el empleo público viene creciendo, el empleo privado viene achicándose desde el año 2012 para acá, que en términos netos el empleo privado no crece. La sociedad gana lo mismo en términos reales, en salario promedio, que en el año 2008. O sea, claramente, si no empezamos a ver señales de lo público, y no quiero referirme a las señales políticas, por ejemplo, que se difundieron el día de ayer, que son una vergüenza, claramente no estás dando señales prósperas. Entonces, son desde las cosas más políticas, más chicas, hasta no crearte nuevos impuestos, digamos, en el cortísimo plazo, y hasta darte señales de que el sector público también está haciendo el esfuerzo y que no es solo el privado. No es solo uno que se queda sin laburo por apostar en su negocio, sino que también el sector público está haciendo lo suyo. Y claramente eso no lo vemos. Vemos un sector público cada vez más grande, cada vez más ineficiente, y que cada vez nosotros lo vemos menos, digamos, en los servicios que recibimos del Estado. Esta va de mi parte. Y con respecto, porque hay mucha gente que nos está escuchando que forma parte del directorio, que son dueños de empresas, de hecho son empresas muy, muy grandes y prósperas las que están organizando este webinar, y tienen que decidir qué van a hacer de aquí en adelante. Tienen que marcar su gasto, a ver si invierten, si no, es el momento, hay que achicarse como a lo mejor hicimos en casa todos, para que hasta que amaine la tormenta, hasta que baje. ¿Qué consejo le darías a los dueños de las empresas? A ver, a mí me parece que, digamos, si pudiste llegar hasta acá, es como un juego, ¿viste? Va pasando niveles. Si pudiste llegar hasta acá, claramente es la hora me parece que es la hora de apostarle un poco más a esto. Sobre todo porque hay, bueno, va a depender muchísimo del sector y demás, pero vamos a un escenario en el cual el año que viene, si se hacen más o menos las cosas bien, yo creo que la Argentina puede salir airosa. Pero no queda descartado un escenario de volver a caer como en la W. Entonces, oportunidades existen, Argentina está barata, los costos en general están baratos en Argentina, pero yo creo que hay que dar una vuelta de timón a la lógica, y creo que no estamos tan lejos a que haya algún cambio de gabinete, algún cambio de roles, algún cambio que pueda dar algo más de aire, o un pacto bastante importante con el Fondo Monetario Internacional, o algo con China que permita dar aire. Digo, en economía no hay magia en economía, y claramente la situación hace un tiempo era cuidar la caja. Lo más importante era que te cuides a vos, que cuides la caja y que sepas que se te podían venir gastos que quizás no lo tenías contemplados, o cheques que no ibas a poder cobrar en su momento. Claramente eso estaba pasando. Pero vamos a una economía que básicamente va a tratar de fomentar el mercado interno, como lógica, lo digo como que yo no creo que lo pueda lograr con demasiado afán, pero creo que lo va a intentar, fomentar mucho el mercado interno con estas cuotas bajas, dando subsidios a determinados sectores y demás, una estrategia parecida a lo que fue en el periodo 2011-2015, pero que eventualmente va a seguir con las mismas presiones cambiarias y con restricciones a la compra de dólares. Para los minoristas ni hablar, van a tratar de restringir lo más posible los viajes, y ojalá que entiendan que el sector privado es muy necesario que pueda acceder a los dólares que necesita para producir. Entonces, si eso lo logran entender, yo creo que Argentina tiene espacio para recuperar, pero si no logran meter esta confianza, que yo lo digo y para mí están yendo en el sentido opuesto, la cosa se puede poner más picante, sí. Bueno, últimas dos preguntas, te prometo, así le damos un marco de certeza también a Santiago, que lo estamos piloteando de lo lindo. Lorena Calegari te quiere preguntar qué importancia tienen las empresas que se van de Argentina en cuanto a la cantidad y cuál es la tendencia en el futuro. Digo por esto que se fue escuchando últimamente, por ejemplo de Falabella o algunas otras grandes firmas que estaban empezando a cerrar algunas tiendas o eran absorbidas por otras. A ver, las empresas tienen, hay un tema ahí, digamos, hay algunas que resuenan un poco más que otras, entonces hacen más ruido que otras, claramente,
Pero lo que viene pasando en el último tiempo, a ver, Falabella en una particular venía perdiendo plata, el e-commerce también la viene comiendo, digo, hay un montón de factores que no le pegan de lleno a la Argentina, pero claramente Falabella decidió irse de la Argentina, no del resto. ¿Y qué quiero decir con esto? Básicamente, si vos tenés un tablero y decís, che, estoy jugando en todos estos países, y decís, mira, si tengo que recortar por algún lado, Argentina me está dando todas las señales de que lo haga por ahí. No hay acceso a los dólares, no sé cómo fijar mis precios acá, incluso me ponen trabas para fijar mis precios. Pensemos en una empresa que viene de afuera, digo, esto es finanzas corporativas, ahora que la estoy estudiando de lleno, pero digo, agarramos la hoja de balance, miro para adelante qué puedo hacer, qué no, cómo me puedo financiar y cuál es mi margen. Argentina te pone tope al margen y te pone un riesgo alto, porque el riesgo país de Argentina es alto, y además no te permite endeudarte, o si lo tenés que hacer, lo tenés que financiar desde afuera con otros negocios. Y la ecuación no te da. Entonces, por más provisiones que le pongas a los despidos, ese tipo va a decir, bueno, asumo un costo grande de despedir a todas estas personas una única vez y me voy del país. Entonces, yo creo que son muy relevantes porque quizás son del día a día, es como que se vaya una empresa con la cual tenemos mucha convivencia, mucha tangibilidad en general, que eso impacta a un nivel de noticias directamente, pero creo que las señales están claramente, no están dadas para la Argentina. Lo único positivo por la negativa es algo que lo dije hace un ratito, pero es que Argentina quedó barata, o sea, los salarios en Argentina son muy baratos. Para cualquiera que venga de afuera paga menos salarios en Argentina sí o sí de lo que pagaría en cualquier otro país. Y eso es algún síntoma de que si le das algo de previsibilidad en adelante, bueno, claramente Argentina te queda como un país barato para empezar, pero no te queda como un país barato para hacer flujo, porque hay mucho impuesto, porque hay mucha traba, porque no tenés acceso a los dólares. Entonces esa doble combinación hace que por el lado negativo empiece a pesar un poco más que lo positivo. Entonces yo creo que hay algunas empresas que se escuchan más tipo noticia, pero que claramente demuestran un poco lo que viene pasando. Bueno, última pregunta para Santiago, que tiene que ver con algo que marcaste como una imagen que me quedó que estuvo buena, que seguramente debe ser un concepto técnico que ustedes manejan, que es el de la pipa de Nike, ¿no? Acerca de cómo hace la economía, esa vueltita parte de un punto, baja, vuelve a crecer, pero la pipa de Nike nunca alcanza el pico del cual arranca, baja y vuelve a subir, pero siempre queda ahí. ¿Habrá chance de que alcancemos esa línea, de que mejore y podamos estar como antes o no? Sí, a ver, a menos que vayas a un escenario de disrupción total, como lo estamos viendo en algún país hermano de Latinoamérica, todas las economías después de una crisis volvieron a recuperar. El tema es en qué tiempo, el tema es cuándo hundís capital y el tema es con qué objetivo hundís capital. Digo, si no entendemos que los que pueden hoy hacer el esfuerzo, digamos, más fuerte de poner capital, porque van a generar dinero en un futuro, bueno, claramente esa pipa va a tardar mucho en volver a llegar a su punto inicial. Y ha pasado, digo, tuvimos que, en otros momentos donde tuvimos una crisis muy fuerte, tuvimos que esperar bastante, digamos, en un contexto en el cual la economía incluso estaba creciendo. Entonces, yo creo que hay que empezar a dar ciertas señales, como lo venía diciendo, y hablo más desde lo impositivo, y hablo más desde el sector público teniendo que hacer un esfuerzo y pudiendo liberar una determinada cantidad de dólares para las empresas, que les permitan mejorar la confianza. Ahora, en el caso de que no, esa pipa puede llegar a ser un eterno que no llegue más, o que tarde mucho. Pensemos que la crisis de aquel momento del 98 hasta el 2005 tardamos 7 años. Y puede pasar que tarde bastante, pero por eso es prudente que se den ciertas señales. Fíjense que el gobierno está tomando medidas que son muy de 2015, y el 2015 era el fin del gobierno. Entonces no podemos estar hablando de un escenario similar en un contexto de un gobierno que acaba de empezar. Obviamente tiene sus restricciones en el corto plazo y con lo que está pasando con la pandemia. La pandemia es terrible, digamos, a nadie le viene bien la pandemia. Yo creo que no tiene sentido para nada y a ningún gobierno lo beneficia. Pero no es tan simple como decir, bueno, como caímos mucho la economía va a rebotar y automáticamente va a crecer, porque no todas rebotan a la misma velocidad, no todas lo hacen con la misma certeza y no todos tienen el mismo motor para retomar ese crecimiento. Bueno, Santiago, la verdad que ha sido un placer escucharte, Nos quedaríamos un tiempo más, pero vos lo dijiste, es viernes, ya estamos todos con ganas seguramente de terminar la semana, de escuchar, de destapar una cerveza. Lo único que te pido es que te quedes unos minutos, porque vamos a saludar a 2 personas y después ya así te liberamos, porque quiero saludar a la rectora, profesora María Daniela Lombarderi de Fiornovelli, que nos trae una propuesta. Ella es de la Congregación de Hermanas y también es rectora del nivel superior del Instituto número 9156, Nuestra Señora
del Perpetuo Socorro de la localidad de Chañar Ladeado, que trae, como dije, una propuesta, así que la quiero saludar. María Daniela, ¿cómo estás? Te saluda Pablo acá, te está escuchando Santiago y todo el universo de espectadores también. ¿Está por ahí? Estoy escuchando como que quiere entrar. Esto, por suerte, no es un programa de televisión, no tiene el formato de programa de televisión, Santiago, así que como estamos en un formato web, podemos estirar y decirte que todavía no está. Bueno, mientras espero la conexión, algunos apuntes de tu vida. Sos muy joven, Santiago, no tenés 30 años todavía, ¿no? Tengo 26. Claro. Sí, ¿Cuánto soy hace joven. que estás con la economía? Estás ahora cursando una maestría. Yo decía al principio que sos maestrando, estás cursando una Sí, maestría. Pero bueno, termino en diciembre. Soy claro, economista empecé a los 18 en la UBA, impulsado por mi viejo. Bueno, nada, terminé la carrera ahí a los 23 y me metí en una maestría que estoy terminando ahora en diciembre. Y espero poder irme a estudiar afuera, si tengo la chance, unos años. Veremos si se da, pero efectivamente sí vengo hace rato. Y además tenía a mi viejo que era economista y todo el día, ¿no? Estábamos hablando de economía, entonces viene a hacer claro. la data. ¿En qué sos mejor? ¿En economía o tocando el ukelele? Porque tengo la data de que sabés tocar el ukelele, ¿verdad? No, en economía, definitivamente, sí. Pensé que se venía por el lado del fútbol la pregunta. De todas Sí, maneras te hubiera dicho también. también que en economía, también que en Pasa economía. que de fútbol no te puedo decir demasiado, porque sos hincha de uno de los equipos que creo que mejor juega en Latinoamérica, ¿no? No hay duda, no hay duda. Y se quedó confirmado esta semana, ¿no? Así que. Sí, es hincha de River, por si no lo saben. Santiago, me dicen los chicos de Quilla, en la organización, si nos podés devolver la condición de anfitriones a nosotros. Sí, va. A A ver. vos, A ¿no? mí, exacto, sí, a mí. A ver si Perfecto, podemos conectar hecho, listo. a... Bueno, y una pregunta más para estirar y que esto esté bueno y seguir escuchándote. Recién lo nombrabas a tu viejo, es como una referencia para todos, ¿no? El gran Tomás Bulat. ¿Cuánto de legado de su parte de llevarte de la mano y cuánto de interés propio hay en la economía? Porque seguro hay mucho de las dos cosas también, ¿no? Yo creo que es difícil de determinar eso, porque yo creo que me interesa mucho y me interesó siempre mucho. Y él nunca me obligó a estudiar economía, ni mucho menos, solo me obligó a estudiar. Él me dijo, estudia lo que quieras, pero algo vas a estudiar, así que elegilo. Y después de charlar y de ver el interés que hay en todo el mundo, ¿ves? Yo creo que en Argentina o en Argentina o quizás en el mundo también, pero somos todos economistas y somos todos directores técnicos, ¿no? A nosotros nos gusta, vemos la selección y sabemos lo que hay que hacer, y vemos la economía y sabemos lo que hay que hacer. Entonces, eso me llevó un poco a decidir, bueno, qué importante que es la economía para todos y cómo puedo dar una mano. Yo había empezado con microcréditos cuando empecé a trabajar, después la vida me fue llevando, pero había empezado con microcréditos con esta idea de ampliar un poco la cantidad de créditos que hay en la economía. Mirá, sé también que hiciste un trabajo de campo importante en sectores vulnerables, digo, como para entender un poco también la economía por dentro, ¿no? El Sí, principio de todo. claramente. Ahí está Daniela, ahí la Ahí vemos. está Daniela, ahí entró. Bueno, ahora sí. Gracias, Santiago. Daniela, bueno, te Por escuchamos, favor. somos todo oídos, te damos la bienvenida, contanos esa propuesta. No está habilitado tu audio, Ah, Daniela. estás ¿Puedes muteada. habilitarlo? Sí, Ahí ahí está. sí. Avante. Sí. Bueno, buenas tardecitas ya. Santiago, la verdad que tu exposición y todas tus explicaciones excelentes. Estuve escuchando a muchos de mis compañeros docentes y algunos estudiantes de la Tecnicatura en Gestión de las Organizaciones, participantes de este encuentro, hacerte algunas preguntas, así que bueno, desde este lugar también de gestión, muy contenta también con mi gente, ¿no? Y agradecidas, todos agradecidos a tu presencia, y sobre todo agradecidos muy especialmente a este grupo de empresas y de entidades que tienen un concepto claro orientado a trabajar por la educación. Bueno, uno de estas empresas es Sinergia, y la palabra en sí misma implica esta confluencia de energías, de trabajo, de esfuerzos vinculados a un objetivo en común. Y bueno, dentro de nuestra propuesta como Instituto Superior,
y teniendo la potestad de acreditar acciones educativas, acciones académicas de la valía de las que este grupo, integrado por Sinergia, Fiordani Renzi, Independiente Athletic Club, Venturino, ACIMA, Catelli Hermanos, espero no haber olvidado de ninguno de los 6, han dado lugar a que nosotros podamos acreditar a quienes pidan, soliciten, a través de un correo que ahora va a aparecer en el chat y que yo también voy a repetir, la posibilidad de que acreditemos estos espacios de capacitación, que tienen valía académica, porque el instituto tiene esa potestad, y bueno, hemos acompañado al grupo en este desarrollo de las distintas acciones de capacitación. Hay muchos referentes, bueno, sobre todo del Independiente, Fiordani Renzi, que son más próximos a nuestra región, conocen de nuestro trabajo, y en reciprocidad sabemos también de la responsabilidad, seriedad y honestidad intelectual con que generan estos espacios, y bueno, nos quisimos sumar y hacer nuestro aporte. En síntesis, a todo aquel que pueda enviar un correo a capacitaciones.sub.perpetuo@gmail.com. Luego, si no, seguramente o Pablo o Alan o alguno de los chicos va a poder darles más información. Van a recibir la acreditación por parte del instituto, y iniciamos hoy con Santiago, con esta ponencia de Santiago. Creemos, como ustedes, a este grupo, como Santiago que está presente y lo ha dicho también de tantos modos en su exposición, que la única herramienta de transformación posible, real y posible, es la educación. Así que yo aplaudo, celebro que gente conocida y otros no conocidos, pero que también aceptaron esta participación nuestra, y que nos asociemos desde el lugar de construir a partir de la educación una posibilidad de una transformación real de este mundo en el que vivimos. Y bueno, en el pedacito que nos toca en este pequeño recorte del mundo, a hacer también. Así que desde ya, muchísimas gracias, en nombre propio, como lo decía Pablo, y fundamentalmente saludos de nuestra Madre General, la Madre Alisa Feraudo, y también de hermana Nilda Trejo, que es nuestra representante legal, y también de una vasta unidad educativa que este instituto tiene. Así que muchísimas gracias. Muy bien, buenísimo. Gracias, Daniela. Ahí lo veía Santiago también contento por esta propuesta. Me encantó que empiece así. Bueno, ahí en el chat pueden encontrar el correo, y si no, después en las redes de cada una de las empresas, y bueno, si no, también en la propia de Quilla, que es la agencia que organiza todo, seguramente lo van a encontrar. Un beso, Daniela, muchas gracias. Y por último, Santiago, te robo los últimos minutos porque está Federico Rivas también en línea. Fede es de Sinergia, una de las empresas organizadoras, y también va a decir algo antes de que te despidamos. Fede, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Pablo. Hola, Santiago. Hola, Fede, ¿cómo va? A la audiencia, muy bien. Más que nada, bueno, a mí me corresponde o me delegaron la tarea de agradecer a los sponsors, que bueno, este es el cuarto viernes, el cuarto mes que tenemos esta linda iniciativa. La verdad que la esperamos siempre con ansias. Teníamos ganas de escuchar algo vinculado a la economía. Las últimas dos no estaban vinculadas a la economía. Creo que algo, como bien dijiste vos, a la población argentina le interesa siempre. A veces hablamos de más sin tanta información, por eso es importante escuchar este tipo de disertaciones donde por lo menos nos hacemos de algo de datos más fehacientes y podemos en base a eso tomar algunas decisiones. Así que bueno, agradecido por la exposición que tuviste, Santiago. Excelente, impecable, clara. Muchas gracias por la invitación. La disfruté mucho y espero que la audiencia, y creo que también le ha sucedido lo mismo. Y bueno, nosotros como empresa Sinergia, yo escuchaba mucho que, bueno, por ahí uno depende mucho de las decisiones del gobierno, del gobierno de turno, y es real, pero yo creo que también tenemos una gran parte, una gran cuota de participación. Creo que podemos hacer mucho más allá de que obviamente hay un montón de instancias que dependemos de otras decisiones, pero creo que tenemos mucho por hacer desde el privado, muchísimo. Semana pasada me pasó de muchos amigos, colegas, con ganas, che, me voy, no me quiero quedar más y demás.
duele, porque soy de una generación que creo que estamos de la parte activa de la economía, Claro. y duele escuchar eso, y uno trata de alentarlo, y quédate por esa figura de la pipa que vos decís que por lo menos va a ir levantando, y así ha pasado. Esperemos que como dijo Pablo, llegue al punto donde arrancó. Pero bueno, la invitación es, al menos a mis allegados y amigos, fue: quédense, que nos tenemos que quedar. Creo que en algún punto, no más una cierta generación donde todavía somos activos, ¿no? Por ahí hay generaciones que no se le puede exigir tanto, sí a la nuestra, creo yo, al menos, mi humilde opinión. Y bueno, siempre esperanzado que esto va a cambiar, y que bueno, y que los gobiernos, sí, lamentablemente, a veces nos sentimos más identificados, más acompañados, a veces menos, pero no quiero dejar de sentirme responsable del privado, de que al menos tengo que hacer todo lo que pueda y después dejar la última cuota librada a ese escenario. Así que bueno, nada, quería un poco reforzar lo que vos dijiste, agradecer Ferdan Benzi, Catelli, Venturino, la Mutual, la CIMA, bueno, y a mis socios de Sinergia que acompañan cada mes con esta iniciativa. Un placer, gracias a todos, gracias Pablito, como siempre, excelente tu labor, y bueno, buen viernes para todos. Ahora abrir la cervecita que dijo Pablito. Ya me está esperando. Bueno, gracias por la confianza, para mí ha sido un gusto enorme contar con ustedes, y ojalá se repita eventualmente, así que gracias. dejo un abrazo a todos los que asistieron. Muchas gracias. Un abrazo, Federico, un abrazo, Santiago, un honor, muchas gracias. Pablo, un gusto. Igualmente. Bueno, y a todos ustedes también, muchas gracias por estar ahí. Nos encontramos en la próxima. Sigan muy de cerca las redes, ahí están las empresas, las 6 empresas que ya por cuarto mes consecutivo están organizando este seminario web. Un abrazo muy grande para todos y que tengan un muy buen fin de semana. Adiós.